Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaran que le impusieran las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Dos ideas que quisiera compartir con ustedes. La primera, que pues emerge directamente del milagro que finalmente pues manifiesta la realeza y sobre todo la soberanía de Cristo, su divinidad, el poder que tiene sobre todas las enfermedades. Ya en otras ocasiones he comentado un poco sobre el milagro en sí mismo. Sin embargo, hoy quisiera tocar el tema de cómo la gente no se detenía de hablar. Sabemos que el tema que nos maneja Marcos, ¿verdad?, se llama el secreto mesiánico. Es decir, esta idea de Marcos en su evangelio, que va continuamente Jesús diciendo: no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie. Y finalmente, al final del evangelio, pues uno tiene que, por su propia experiencia, llegar a reconocer que Jesús es Dios. Recordarán que el final de Marcos, allí junto a la cruz está el centurión, y finalmente el centurión, cuando ve la forma en que muere Jesús, dice: definitivamente este era el Hijo de Dios, ¿verdad? Así empieza su evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y termina diciendo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces la primera parte tiene que ver con este secreto que nos impulsa, o debe de impulsarnos a nosotros que hemos tenido este contacto con el Señor, a proclamarlo. Si por otro lado no lo hemos tenido, pues la experiencia de Dios es la que hace que el corazón cambie. No basta simplemente conocerlo de oídas. Es que dijeron, es que supieron, es que me hizo este milagro, es que pasó así o asá. Pues esta puede ser ciertamente el llamado, pero para entrar en un proceso real de conversión es necesaria la experiencia de Dios. O sea, nosotros mismos reconocer desde el corazón que Él es Jesús, el Hijo de Dios que está vivo. Es una experiencia interna, no es una experiencia mental. Sin embargo, para que esto llegue, necesitamos nosotros anunciarlo. Recuerden lo que dice San Pablo en su carta a los Romanos, que la fe nace de la predicación. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que hacía este hombre y todos los sanados, particularmente en el Evangelio de Marcos, estarlo continuamente proclamando, anunciando que Jesús pues está vivo, que esta es una realidad, que hablar de Él, ¿no?, que en nuestras conversaciones esté pues generalmente presente el Señor. Y por el otro lado, al final dice: y todo lo había hecho bien, todo lo hacía bien. Yo creo que también es una invitación para nosotros a salir de la mediocridad. Ya ven que pues de manera medio natural el mexicano, al menos tenemos esta fama de pues ahí se va, como quiera, ahí píntale y como quiera, pues ahí se va. O bueno, pues cuando estamos platicando
de, por ejemplo, las instalaciones en las parroquias, ¿no? Que de repente uno llega a la parroquia y hay alambres por todos lados y mucho desorden a veces, ¿no? Y es que, ¿ya encendió el foco, Juan? Sí, bueno, ahí déjalo. Ya, pues, o sea, ahí se va. Hacer las cosas bien. Todo lo hacía muy bien, de manera excelente. La palabra que más bien traduce el griego es maravillosamente bien. O sea, excelentemente bien. Así hacía Jesús las cosas. No deja las cosas a medias. No lo deja medio sordo o medio mudo, ¿verdad? Dice, y empezó a hablar perfectamente. Entonces, yo creo que también, por otro lado, está esa indicación para nosotros en el Evangelio, a no hacer las cosas al ahí se va. Quitemos esa mala fama de los mexicanos de, bueno, pues ahí se va. Como quiera jala, como quiera funciona, como quiera, pues otro vendrá y lo reparará. No. Acostumbrémonos a hacer las cosas bien hechas. Bien hechas porque esa es la forma, la manera como Dios hace esto. Recuerden que Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, sean perfectos como su Padre es perfecto. Ciertamente habla de muchas cosas ahí, pero yo creo que una de ellas también tiene que ver con nuestro trabajo, con la forma como hacemos las cosas en la casa, en nuestra oficina, en todo. Acostumbrémonos a hacer las cosas bien. Así pues, 2 elementos importantes en este Evangelio. Uno que se desprende del milagro y de todo este reconocimiento de Cristo, que necesitamos anunciarlo, hablar de Él con mayor frecuencia. Si no hemos tenido esta experiencia de Dios, pues buscarla a través del curso de iniciación cristiana, en fin, la oración, buscar que llegue a ser realmente una experiencia y no conocer a Jesús de oídas, que es la idea de Marcos. No se trata de conocerlo de oídas, tienes que conocerlo por propia experiencia. Y pues busquemos en nuestra vida ser lo más perfectos, lo mejor que podamos en todo, porque esto también nos distinguirá como buenos cristianos y discípulos de aquel que hace todas las cosas muy bien. Alabado sea Jesucristo.